Mi nombre es Luis Adrián Hernández y esta es mi actividad de la semana número 3. ¿Cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje? La relación entre la corriente y el voltaje se expresa gracias a la ley de Ohm. La corriente en un circuito eléctrico varía de manera directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la propiedad característica del circuito que llamamos resistencia. Aquí tengo algunos ejemplos en el cual nos dice que el voltaje sería la fuerza con la que sale el agua de la llave. La corriente sería la velocidad del agua al pasar del interior de la manguera. La resistencia sería la oposición al paso del agua dentro de la manguera. Y a mayor resistencia, menor corriente o viceversa. A menor resistencia, mayor corriente. ¿Para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Es importante conocer la intensidad de la corriente eléctrica, ya que así podremos saber cuál es la resistencia adecuada que debemos de utilizar para proteger y evitar los daños en los circuitos. ¿Cuáles son las unidades de medida del voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia? ¿Y en dónde se obtiene? La unidad del voltaje es el voltio, representada por una V. El voltaje se define como la energía potencial o trabajo por unidad de carga. El voltaje respecto a la carga y la diferencia de potencial eléctrico se calcula con la siguiente fórmula. V es igual a W entre Q, que sería la diferencia de potencial eléctrico entre la carga y se representa en volts. La unidad de la intensidad es el ampere. La corriente eléctrica respecto a la carga eléctrica y el tiempo se calcula de la siguiente forma. La corriente eléctrica es igual a la carga eléctrica sobre el tiempo. Y la unidad de la resistencia es el ohm. La diferencia de potencial eléctrico y la corriente que atraviesa dicha resistencia. La fórmula es voltaje sobre corriente. Aquí tengo una tabla, la cual nos dice cuál es el símbolo de magnitud, cuál es su unidad, cuál es el símbolo de la unidad, qué aparato podemos ocuparlo para tomar esa medida, cuál es el símbolo de ese aparato y cómo se puede conectar dicho aparato para tomar la lectura tanto de voltaje, de corriente y de resistencia. Pues esto fue mi video, espero haya sido de su agrado. Gracias.